Hola, bienvenidos de nuevo al curso de transferencia de masa. Hoy toca ver el tema de destilación. Hablemos de los métodos simples de destilación. La operación unitaria de destilación es un método que se usa para separar los componentes de una solución líquida, la cual depende de la distribución de estos componentes entre una fase de vapor y una fase líquida. Ambos componentes están presentes en las dos fases. La fase de vapor se origina de la fase líquida por vaporización en el punto de ebullición. El requisito básico para separar los componentes por destilación consiste en que la composición del vapor sea diferente de la composición del líquido con el cual está en equilibrio. El requisito básico para separar los componentes por destilación consiste en que la composición del vapor sea diferente de la composición del líquido con el cual está en equilibrio en el punto de ebullición de este último. La destilación se basa en soluciones en las que todos los componentes son bastante volátiles, como soluciones amoníaco-agua o etanol-agua, en las que ambos componentes también están en fase vapor. Sin embargo, al evaporar una solución de sal y agua, se vaporiza el agua, pero no la sal. Entonces, mucho cuidado con los sistemas que estemos trabajando para cuando trabajamos con destilación. La destilación se puede llevar a cabo en la práctica por medio de cualquiera de los dos métodos principales. El primer método consiste en la producción de un vapor por ebullición de la mezcla líquida que se va a separar en una sola etapa para recuperar y condensar los vapores. En este método no se permite que el líquido regrese al destilador de una sola etapa y se ponga en contacto con los vapores que se desprenden. El segundo método implica el retorno de una porción del condensado al destilador. Los vapores se desprenden a través de una serie de etapas o platos y parte del condensado fluye hacia abajo a través de una serie de etapas o platos a contracorriente con respecto a los vapores. Este segundo método se llama destilación fraccionada. Pues vamos a tener aquí una parte, vemos un líquido que desciende de la parte de arriba y va pasando etapa por etapa, mientras que por la parte de abajo, un vapor va ascendiendo desde abajo hasta la parte de arriba. Entonces estos vapores llegan al condensador y ¿qué sucede aquí? Pues una parte se va al destilado y una parte regresa de nueva cuenta hacia la columna para seguir llevando a cabo esta separación, ¿sale? Y esto, bueno, se conoce como destilación fraccionada. Existen tres tipos importantes de destilación que se verifican en una sola etapa o en un solo destilador y que no incluyen rectificación. El primero es la destilación en equilibrio o instantánea. El segundo es la destilación simple por lotes o diferencial. El tercero es la destilación simple con arrastre de vapor. Hablemos ahora de la destilación de equilibrio o instantánea, mejor conocida como destilación flash o destilación repentina. En este proceso se verifica en una sola etapa. La mezcla líquida se vaporiza parcialmente. Se permite que el vapor establezca un equilibrio con el líquido y entonces se separan las fases de vapor y líquido. Y eso se puede hacer por lotes o en régimen continuo. Entonces vamos a ver la siguiente figura. Dice, en la figura se muestra la vaporización parcial de la mezcla binaria de los componentes A y B que fluyen en un calentador a velocidad F. Entonces tenemos aquí la alimentación, pasa por un calentador y llega a un separador. Y aquí tenemos una pequeña vaporización parcial. Aquí se alcanza a ver muy tenue porque es una vaporización parcial. Se ve aquí una especie de vapor un poco gris, que es lo que está produciendo aquí en la columna. ¿Sale? La mezcla alcanza su equilibrio y entonces se separa. La composición de F es XF, que es la fracción mol del componente A. Y recuerden que el componente A es el componente más volátil. El balance total de materia con respecto al componente A es de la siguiente forma. Si tenemos una alimentación, vamos a tener a F por su fracción del componente más volátil, que va a ser XF. Esto va a ser igual al vapor por su fracción del componente más volátil, más L por su fracción líquida del componente más volátil. Y bueno, sabemos de los balances que si hacemos un despeje del balance general, tenemos que la corriente L va a ser igual a F menos V. Entonces, reemplazando este valor en esta ecuación, obtenemos la siguiente expresión. F por XF es igual a B por Y más F menos Y por X, entendiéndose que en esta ecuación la pendiente es menos L entre B. La ecuación se transforma, decíamos entonces, en F por XF, que es igual a V por Y más F menos B por X. Y bueno, decimos lo siguiente. Por lo general, los valores de moles por hora de alimentación, moles por hora de vapor y moles por hora de líquido se conocen o se pueden establecer. Acuérdate que nosotros podemos establecer bases de cálculo para poder resolver este tipo de problemas. ¿Sale? Por consiguiente, en la ecuación hay dos incógnitas. Las incógnitas son la fracción que tenemos nosotros aquí en esta parte y el valor de y que tenemos en esta parte, lo que está sucediendo en esta separación de esta etapa. Necesitamos conocer la fracción líquida
y la fracción vapor del componente más volátil que estamos trabajando. Entonces, la otra relación que se requiere para resolver la ecuación es la línea de equilibrio, ¿sale? Un método conveniente consiste en graficar la ecuación con el diagrama de equilibrio XY. Este diagrama de equilibrio pues se realiza con una serie de datos que se proporcionan a lo largo del proceso, ¿sale? La intersección de la ecuación y la línea de equilibrio da la solución deseada. Un método conveniente consiste en graficar la ecuación con el diagrama de equilibrio XY. La intersección de la ecuación y la línea de equilibrio da la solución deseada para este tipo de problemas. Hablemos ahora de la destilación simple por lotes o diferencial. Recuerda, hace un momento hablamos de la destilación instantánea o destilación flash. En este caso toca hablar de la destilación simple por lotes o diferencial. Entonces se conoce destilación simple por lotes o destilación diferencial. Es exactamente lo mismo, ¿sale? En este tipo de destilación, primero se introduce un líquido en un recipiente de calentamiento. Después, la carga líquida se hierve lentamente y los vapores se extraen con la misma rapidez con que se forman, enviándolos a un condensador donde se recolecta el vapor condensado. ¿Sale? Esto lo vamos a tener como el destilado final. Y como tercer paso, la primera porción de vapor condensado es más rica en el componente más volátil. Bueno, entonces, a medida que se procede con la vaporización, el producto vaporizado es más pobre en A. Entonces, a lo largo que vamos nosotros separando este vapor, entonces la solución nos va a quedar más empobrecida de este componente. El componente de más bajo punto de ebullición se va a ir hacia la salida, hacia la parte de arriba, ¿sale? Entonces, en la figura se muestra un destilador simple. Aquí tenemos un destilador simple. La operación se inicia introduciendo el destilado con una carga L1. Aquí introducimos el líquido, que es lo que vamos a llamar L1, que son los moles del componente A y moles del componente B, con una composición X1 de fracción mol A. O sea, acuérdense que siempre que hablemos de A, hacemos referencia al componente más volátil. Entonces, la composición del recipiente varía con el tiempo. Para determinar la ecuación de este proceso, se supone que se vaporiza una cantidad pequeña que vamos a llamar diferencial de L. La composición del líquido varía de X a X menos de X y la cantidad de líquido de L a L menos de L. Esas son las variaciones que tenemos en este tipo de proceso. Entonces, se hace un balance de materia con respecto al componente más volátil, donde la cantidad original es igual a la cantidad remanente en el líquido más la cantidad de vapor. Y eso se expresa como X por L, que es igual a X menos dx por L menos dl más Y por dl. Efectuando la multiplicación del lado derecho, que es multiplicar esto por esto, luego este por este y este por este, obtenemos la siguiente expresión. XL es igual a XL menos X de L menos L de X más dx por dl más Y de L. Entonces, si nosotros despreciamos este término y reordenamos nuestra ecuación, vamos a obtener esta que está aquí. Recuerda que si esta la paso por acá restando, pues estas se eliminan. Entonces, reacomodamos toda la ecuación y nos queda que el diferencial de L con respecto a L es igual a dx entre y menos x. ¿Cómo tenemos un diferencial? Pues tenemos que aplicar ecuaciones diferenciales y tenemos que integrar de los dos lados. Integramos del lado izquierdo e integramos del lado derecho. Aquí, como podemos ver, tenemos una integral del tipo logarítmico. Entonces, integramos esto de aquí y esto va a darme un logaritmo. Logaritmo de L1 menos logaritmo de L2. Y aplicando los conceptos de la álgebra, pues nos va a quedar logaritmo natural de L1 entre L2. Esto va a ser igual a la integral desde X2 hasta X1 del diferencial en X entre Y menos X. Como podemos ver aquí, no hay una ecuación que nos ayude a determinar rápidamente este tipo de integrales. Son integrales que hay que tratar de resolver gráficamente, ¿verdad? Entonces tenemos que aquí usar algún método numérico, pues para poder obtener resultados de esta integral. Entonces definimos variables. L1 son los moles originales cargados, L2 son los moles remanentes en el destilado, X1 es la composición original y X2 es la composición final del líquido. Entonces, la integración de la ecuación se puede llevar a cabo por medios gráficos o numéricos, como había mencionado hace un rato, graficando la función 1 entre y menos x en función de x y determinando el área bajo la curva entre x1 y x2. La curva de equilibrio proporciona la relación entre y x. Entonces, cuando se conoce una relación matemática entre las concentraciones de líquido X y Y, la integración puede hacerse analíticamente como se indican en los siguientes casos. Si en el intervalo de operación de volatilidad relativa permanece constante, las composiciones de equilibrio están relacionadas por la siguiente expresión. La fracción de vapor va a ser igual a alfa
por X, que es el componente más volátil, entre uno más alfa menos uno por X. De esta manera nosotros podemos conocer pues el valor de Y siempre y cuando conozcamos la volatilidad relativa y la fracción del líquido. Entonces, combinando la ecuación, como la vimos hace un momento, ya teníamos el lado izquierdo integrado. Esto va a ser igual al logaritmo natural de L1 entre L2. A esto también se le conoce como ecuación de Rayleigh. ¿Sale? Entonces, haciendo esto, conociendo estos dos extremos, pues podemos integrar rápidamente. Perdón, conociendo X y Y, podemos integrar de manera rápidamente con una integral analítica. Si una vez que nosotros conocemos y y x y tenemos los demás datos, podemos usar esta ecuación. Tenemos que el logaritmo natural de L1 entre L2 va a ser igual a 1 entre la volatilidad menos 1 por el logaritmo natural de X1 entre X2. ¿Sale? Más alfa entre alfa menos 1 por el logaritmo natural de 1 menos X2 entre 1 menos X1. Esto en caso de conocer los valores de X y Y. Y si no, tendríamos que meter nosotros aquí un método gráfico y tratar de resolver esto gráficamente, ¿sale? Entonces, para la metodología analítica me quedaría esta expresión. L1 entre L2 va a ser igual a la raíz de alfa menos 1 de X1 entre X2 por 1 menos X2 entre 1 menos X1 elevado a la alfa. Y recuerda que alfa es la volatilidad. Para calcular alfa, alfa va a ser igual a la presión en A entre la presión en B. La presión en A es del componente más volátil y la presión en B va a ser pues la presión del componente menos volátil a la temperatura que estemos trabajando, ¿sale? Entonces, si en el intervalo de operación la relación analítica entre las composiciones de equilibrio obedece la ley de Henry, Y va a ser igual a por X, ¿sale? Y la ecuación nos quedaría de esta manera. Esta es la ecuación de Rayleigh y entonces la ecuación se convierte en logaritmo natural de L1 entre L2 es igual a 1 entre alfa menos 1 por el logaritmo natural de X1 entre X2. ¿Sale? Siempre y cuando no sea un modelo ideal. Acuérdate que la ley de Henry es para modelos no ideales. Entonces, si en el intervalo de operación la relación entre las composiciones de equilibrio viene dada por la ecuación de una recta de la forma y es igual a x más b, la ecuación de Rayleigh se convierte en la siguiente expresión. Aquí tenemos o el logaritmo natural de L1 entre L2 es igual a 1 entre alfa menos 1, alfa la volatilidad, logaritmo natural de A menos 1 por X1 más B entre A menos 1 por X2 más B. La composición promedio del total de material destilado, o sea, la cantidad de Y promedio, se obtiene por medio de un balance de materia. Y esto va a ser L1 por X1 es igual a L2 por X2 más L1 menos L2 por Y promedio. Entonces, por lo general, nosotros vamos a estar buscando este valor de Y promedio. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues simplemente esta que está sumando pasa al otro lado restando y esta que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y con eso podemos conocer la Y promedio en caso de que se nos pida esto. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí el video introductorio. Espero que te haya gustado. En la siguiente sesión estaremos viendo un problema. Muchas gracias por tomarte unos minutos para ver este video y nos vemos en el próximo. Bye bye, chavos.